Disculpas por la tardanza, tuve realmente mil problemas. ¿Me confirma que me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Muchas gracias. Bien, el tema de ortopedia infantil tiene dos partes, la fractura en tallo verde y el plano doloroso. Las fracturas en los niños tienen algunas diferencias que son muy marcadas en relación a los adultos. Una de ellas es el tiempo de consolidación. A más pequeños, más rápido consolidan las fracturas. Otra importante diferencia es que los niños tienen cartílago de crecimiento, ¿no? Que se ubican en la metáfisis. Y si se altera, se daña, se lesiona este cartílago de crecimiento, va a haber una deformación al crecer. Entonces son muy graves las fracturas que afectan el cartílago de crecimiento porque va a tener un desarrollo inadecuado de este hueso. Y finalmente, la remodelación ósea, un evento que no existe en los adultos, que vamos a explicar más adelante, que eso exclusivamente se presenta en los niños. Entonces los niños tienen como diferencia aquí el cartílago de crecimiento entre la metáfisis y la epífisis. Tenemos la fisis de crecimiento. Las fracturas en la diáfisis tienen buen pronóstico porque remodelan, como vamos a ver más adelante. En cambio, las que se afectan el cartílago de crecimiento son de mal pronóstico porque va a alterar el desarrollo. Las clasificamos las fracturas al igual que en los adultos en completas e incompletas. En las incompletas tenemos también diferencias. Existe incurvación dificiaria, el tallo verde y las llamadas en botón o caña de bambú o de torus, que son exclusivas de los niños. También vamos a diferenciar las fracturas que dañan la fisis, el cartílago de crecimiento, que fueron clasificadas por los autores Salter y Harris. En cuanto a fracturas completas, son igual que todos los adultos que vamos a ver más adelante. En los niños, veo las incompletas, incurvación plástica, rodete, el tallo verde. Cuando afectan el cartílago de crecimiento, se llaman epificio lisis. Entonces veamos las fracturas en tallo verde. Es cuando se produce la ruptura de un lado de una sola cortical. La otra cortical no se quiebra, se dobla, digamos. Y se llama en tallo verde porque simulan a cuando uno quiere quebrar el tallo de una planta, un tallo verde de una planta, y no puede separarlo como si lo hacen en las ramas secas, que se quiebran los dos lados. Entonces se llama fractura en tallo verde porque se rompe una cortical, pero la otra no. Incurvación deficiaria, su nombre lo dice, se produce una incurvación de la diáfisis del hueso afectado sin que aparezca ninguna línea radiolúcida, ¿no? Porque existe un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas y se deforma así en una incurvación. Al no haber línea radiolúcida, uno podría confundirse y pensar que esto es una consolidación viciosa. ¿Por qué? Pues no veo una línea radiolúcida. Lo que pasa es que se han aplastado estas pequeñas trabéculas y se han deformado. Entonces, el que nos va a dar el diagnóstico es el tiempo de enfermedad. Para que sea consolidación viciosa debería tener pues varios meses. Y eso no, se ha caído ayer, antes de ayer, y entonces es una incurvación deficiaria producto del aplastamiento de estas trabéculas óseas. Finalmente, las fracturas en rodete o en caña de bambú, o también llamada de torus, en que existe pues una insuflación del hueso en la metáfisis y que es la impactación de la cortical de la metáfisis contra la epífisis. Y entonces se insufla, se abomba esta parte simulando el nudo de la caña de bambú, por eso se llaman enrodete. Finalmente, la epifisiolisis cuando se da a lesionar el cartílago de crecimiento, ¿no? El cartílago de crecimiento entre la metáfisis y la epífisis. Salter y Harris clasificaron en estos 5 grupos. El primer grupo en que existe un desplazamiento, una separación del epífisis. En realidad no vemos fractura, es un deslizamiento a nivel del cartílago de crecimiento, ese es el tipo 1. El tipo 2, donde ya tenemos una fractura, pero del lado metafisiario. El tipo 3, con la fractura del lado epifisiario. ¿Y por qué la diferencia? Porque aquí tenemos pegada a la epífisis las células germinativas. En el tipo 2 no se han dañado, pero en el tipo 3 sí se han dañado las células germinativas.
Entonces, aquí va a crecer mal. En este punto no hay células germinativas, entonces no va a crecer adecuadamente. En el tipo 4, la fractura es tanto en la metáfisis como en la epífisis. Y en el tipo 5 existe un aplastamiento de estas células germinativas, de tal forma de que este colapso impide que crezcan de este lado y va a crecer del otro lado. Entonces hay una deformación muy grande. A más pequeño, más daño. Entonces, Sartre clasificaron en estos 5 tipos, de menor a mayor gravedad, ¿no? De tipo 1 y 2, si logramos reducirlos anatómicamente, tienen buen pronóstico y podría ser incluso tratado de manera incruenta. Mientras los tipos 3 y 4, no hay forma de tratarlos incruentos ni de ser quirúrgico para que se puedan reducir y fijar anatómicamente. Y los de tipo 5 son de muy mal pronóstico porque se ha destruido la lámina germinativa. Bien, el diagnóstico vamos a hacerlo igual, siguiendo los antecedentes traumáticos, el dolor que debemos valorarlo en una escala de 0 a 10, hay tumefacción, disfunción, deformación cuando hay desplazamiento de fractura, movilidad normal, algunas veces crujido, equimosis, frictenas, percepción del chasquido. Las 4 primeros, ¿no?, son constantes, pero no son determinantes, son signos o síntomas que siempre se presentan, pero no determinan una fractura. Mientras que la deformación, la movilidad normal y el crujido no son constantes, no están siempre, pero cuando se presentan sí determinan que hay fractura. Si está deformado, hay movilidad normal o hay crujido, entonces sí es una fractura. Y la equimosis, la frictena, la percepción de chasquido, no son constantes ni tampoco son determinantes. Esto es exactamente igual que en todos los pacientes adultos. En cuanto a las radiografías, tenemos que tenerlas siempre comparativas, sobre todo cuando hay varios huesos, como en la mano, el pie, ¿no? Y tenemos que ver si hay lesión de la fisis. Es muy difícil tener en el esquema mental cómo es la mano normal de una criatura de 2 años y cómo es una de 4 años, porque cambian, no están todos los huesos. Entonces debemos tomar comparativas para que una, la no lesionada, nos sirva de modelo, cómo debería ser, y así comparar con la lesionada. Entonces cuando tenemos varios huesos, ¿no?, o en las articulaciones tenemos núcleo de osificación, debemos pedir siempre las imágenes comparativas, los 2 codos, las 2 manos, los 2 pies, para que uno nos sirva de molde, de modelo, frente al lado lesionado. Y siempre mirar en las radiografías si hay daño en el cartílago de crecimiento, porque esto sí es grave. El tratamiento igual, sus analgésicos y las fracturas, como todos ya sabemos, si están desplazadas, tenemos que reducirlas. Y la reducción siempre debe ser con anestesia, ¿no? En los adultos le ponemos local, en los niños es muy difícil, en los pequeños ponerle local, entonces hay que hacerlo bajo anestesia general. Y en algunos casos, como vamos a ver, hay que hacerlo osteoclastia, así que el médico tiene que fracturar la cortical que no se fracturó. Si la fractura no está desplazada, no hay nada que reducir y tenemos que inmovilizar, generalmente con aparatos de yeso. Cuando están desplazadas, primero tenemos que reducirlas, siempre bajo anestesia, y luego inmovilizarlas. La rehabilitación es muy poco necesaria. Los niños se rehabilitan rápidamente porque, como consolidan pronto, poco tiempo están inmovilizados y tienen poca rigidez. Entonces la rehabilitación no es tan vital como son en los adultos. Entonces, veamos las fracturas en tallo verde. Hemos dicho, son fracturas incompletas, se fractura una cortical, la otra no, ¿no? Y estas son fracturas frecuentemente del cúbito, el radio y la clavícula. Muy raro que se den en tallo verde el fémur o la tibia. Entonces, ¿qué hacemos con las fracturas en tallo verde? ¿No? Primero vemos si está desplazado o no. Si está desplazado, tenemos que reducirla. Y la reducimos generalmente cerrada, reducción cerrada, bajo anestesia, corrigiendo la deformación. Y hemos conversado cómo se corrigen las deformaciones. Se hace tracción de un lado, se jala de un lado, contratracción del otro lado, y luego se desplaza en movimiento inverso al presentado.
Entonces, el distal debo llevarlo hacia el eje del proximal, ¿no? Veamos ejemplos. Perdón. Cuando he reducido la fractura de tallo verde, después reducida a deformación, debo hacer la inmunización. Hemos dicho con aparato de yeso y en promedio entre 4 a 6 semanas, ¿no? Esas son las fracturas de tallo verde en que están anguladas y tengo que reducirlas, acomodarlas y luego fijarlas con aparato de yeso. Las fracturas completas, este de tallo verde, vemos que está desplazado, está cabalgado. Tenemos que reducirlo bajo anestesia general, hacemos la maniobra de tracción y contracción y luego lo inmovilizamos. Y lo inmovilizamos con el aparato de yeso. No hay que colocarle nunca un aparato de yeso cerrado al inicio, fracturas agudas. ¿Por qué? Porque se va a edematizar, se va a hinchar y puede hacer un síndrome compartimental. Entonces, médicos generales nunca pongan un yeso completo. Eso lo hará el especialista, el traumatólogo. Los médicos generales es mejor ponerle una férula, yeso de un lado, sostenido con una venda elástica, ¿no? La férula cubre, el yeso cubre más o menos el 50% del diámetro de la extremidad. Entonces, usted ya esto en la práctica de haber visto que las férulas es el mejor medio de inmunización por la seguridad que me ofrece. ¿La férula sostiene menos que el yeso completo? Por supuesto que sí. ¿Que se me puede desplazar la fractura? Por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿qué es la ventaja? De que jamás me va a hacer un síndrome compartimental, porque la venda elástica va a permitir que se expanda, ¿no? Se hincha, se va a expandir, no va a comprimir. O al revés, está muy hinchado, se va a reabsorber el edema y la venda elástica va a seguir sosteniendo. Entonces, si le pongo un yeso completo, tengo el riesgo de que al deshincharse, se afloja y se va a mover la fractura, ¿no? O el riesgo más grave, que pues, al poner un yeso completo que se dematice y a un síndrome compartimental, y ustedes saben que el síndrome compartimental puede terminar hasta en una amputación. Entonces, después de haber hecho la reducción, lo inmovilizamos mejor que una férula, médicos generales, y eso completo lo puede hacer el especialista, ¿no? Y terminamos con el problema. Entonces aquí se pudo reducir y fijar adecuadamente. En los casos de fracturas completas en que hacemos la maniobra de reducción y en el control vemos que existe un desplazamiento marcado, entonces tenemos que buscar si hacemos reducciones nuevamente incruentas o pasamos a cruentas. Y ahí viene el tema de cuánto es demasiado desplazamiento. En los niños toleran más los desplazamientos. Todos sabemos que en los adultos la angulación no es tolerada más de 10 grados, la lateralización no es mayor, no puede ser tolerada más del 50%, la rotación no puede ser más de 5 grados, y entonces los niños no, los niños toleran más desplazamientos y lo van a corregir con el paso del tiempo. Entonces, una fractura, hacemos la reducción incruenta, tomamos la refri de control, tenemos un 50% de desplazamiento, es aceptado en los niños, ¿no? En este caso, si un yeso completo, y así es como lo manejamos. Cuando la fractura que está desplazada, intentamos reducirla y no la podemos reducir, porque el refri de control aquí en esta imagen parece estar alineada, pero en la otra imagen, en la otra posición, está desplazada. Entonces hacemos un nuevo intento de reducción y vemos que también nos sale fallido. Está demasiado desplazado. Solo hay un pequeño 20% de contacto. Entonces tenemos que pasar a las reducciones ya de tipo quirúrgica, cruenta. Entonces cuando no es posible acomodarlo de manera incruenta, lo haremos de manera cruenta. En los niños no usamos las placas y tornillos porque van a crecer en diámetro y tampoco los clavos porque al ingresar por las epífisis dañan el cartílago de crecimiento. En los niños usamos sobre todo estos pequeños alambecitos que se llaman el Kirchner, que quedan por fuera de la piel y cuando consolidan lo podemos retirar fácilmente traccionándolos. Veamos aquí un ejemplo de la fractura en tallo verde, ¿no? Podemos ver una pequeña angulación y cuando es menos de 15 grados en el niño es normal, se puede corregir con el crecimiento. A más pequeños, más grados de deformación puede tolerar. Entonces, este niño tiene una pequeña angulación.
Y como es menos de 15 grados, podemos inmovilizarlo sin necesidad de alinearlo más. Sin embargo, a este paciente le pusieron un yeso inadecuado, un yeso antebraquiopalmar. Sabemos que los yesos deben inmovilizar las articulaciones vecinas a la fractura. En este caso tendría que ser un yeso braquiopalmar, inmovilizar el codo y la muñeca. Sin embargo, pues le colocaron un yeso antebraquiopalmar, inmovilizando solo la muñeca y no el codo. De tal forma que el niño puede pronar, supinar y allí desplaza más la fractura. Si recordamos, la fractura no estaba tan desplazada. Al estar mal inmovilizada y mantener el movimiento del niño del codo, se desplaza esta fractura y va a terminar en una consolidación viciosa. Entonces, consolida, pero con una angulación marcada. Este niño habría que ver qué edad tiene. A más pequeño remodelan más. Y aquí vamos a ver el tema de remodelación. Como ustedes pueden ver, la fractura aquí está consolidada. Pero se va agregando hueso, ¿no? Se va consolidando. Y este nuevo hueso va corrigiendo esta angulación. Y conforme crece, ¿no? Esta angulación va a ser menor, porque se va a depositar más hueso. Entonces vemos cómo está al inicio y después cómo ha consolidado en una angulación mayor. ¿Por qué? Porque estuvo mal inmovilizado. Pero este es un niño pequeño de 5 años, ¿no? Ha consolidado en una posición viciosa. Puede ver fácilmente cómo en supinación se ve la deformación de este antebrazo, ¿no? No puede supinar bien. En la pronación se puede ver mejor la angulación. Y este mismo niño, 5 años después, acude a control porque se traumatizó el dedo. No tenía problemas en el antebrazo. Y lo vemos al niño que está supinando mejor 5 años después. Y prona mejor y menos deformación, ¿no? El codo sí puede ser una flexión completa, pero el codo no es el afectado. El afectado era la supinación. Y estaba más deformado cuando tenía 5 años a cuando tiene 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado un fenómeno de remodelación. El hueso consolidado, con esa angulación, conforme ha ido creciendo y depositándose nuevo hueso, se ha ido remodelando. Y 5 años después vemos que tiene bastante menos angulación. Y todavía falta crecer más. O sea, va todavía a corregir, va a remodelar más. Por eso que los niños pueden tolerar más angulaciones, lateralizaciones que los adultos. Lo único que no corrigen son las rotaciones. Entonces, están muy preocupados que no quede rotado. Aunque la angulación sea muy evidente, si son pequeños, de 3, 4, 5 años, van a remodelar en los próximos 10 años que nos falte crecer. No estoy diciendo que los niños dejen los chuecos, hay que alinearlo lo mejor posible. Pero lo que no debemos hacer es inmovilizarlos mal, porque teníamos al paciente con una fractura no desplazada y que bastaba inmovilizarlo adecuadamente y ponerle un yeso inadecuado, un yeso que dejaba el codo libre, permitió que se desplace y consolide en posición viciosa. Es verdad que la naturaleza lo ha corregido, ¿no? Pero no, no tuvo que pasar todo este tiempo, ¿no? Limitado hasta que su propio organismo remodele la fractura. Entonces, este fenómeno de remodelación es el que quería poner mayor énfasis. Y aquí hay un caso de un libro en que muestra pues una fractura del fémur que está bastante angulado, ¿no? Desplazado, y el médico hace la reducción, ¿no? Lo alinea, reducción incruenta, y ven que está acortado algunos centímetros, está lateralizado bastante, 100% lateralizado. Acá se puede ver claramente que está lateralizado, pero es un niño muy pequeño, ¿no? Entonces se inmuniza con su yeso peripedio y 6 meses después vemos consolidada la fractura, ¿no? Está consolidada, está unida la fractura, pero cabalgada, acortada. Y conforme pasa el tiempo, un año después, ¿no? Un poco más de casi 3 años después,
cómo se va remodelando, cómo va recuperando el eje, este hueso que se ha consolidado, cabalgado, lateralizado. El fenómeno de remodelación va a corregir lateralizaciones, acortamientos, angulaciones, más no rotaciones. Espero haber sido claro para poder, espero haberme dejado entender, mejor dicho. Bien, pasamos a la pronación dolorosa, también llamado codo de niñera. Esto se da en los niños pequeños entre 2 y 6 años de edad. Es una urgencia en que el niño que ha sufrido una tracción, lo jalan desde la mano hacia el cenit, hacia el techo, ¿no? En que provoca una subluxación de la cabeza al radio. Y entonces el niño acude en una posición prona, por eso se llama pronación dolorosa. Le duele, está llorando, no mueve la mano para nada. Esos datos clínicos hacen el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Niño de 2 a 6 años que sufrió tracción de la mano hacia el cenit y que tiene dolor y se queda en posición prona y no mueve absolutamente nada. Entonces tiene dolor y impotencia funcional en el antebrazo en posición prona. Ese es el diagnóstico clínico. Cuando lo traccionan, ¿no? Cuando lo jalan hacia el cenit, hacia el techo. Le llaman codo de niñera porque la niñera que cuida al bebé lo lleva a pasear y al bajar la vereda, para que no se caiga, lo jala. Y entonces se le subluxa la cabeza del radio y queda en esta posición prona, dolorosa, con impotencia funcional, y todo el mundo le echa la culpa pues a la niñera, ¿no? Que lo ha traccionado. El diagnóstico es clínico, entonces hago la maniobra de reducción. Hay una subluxación de la cabeza del radio. Y como estaba en pronación, está prono, ¿no? Y flexo, entonces y extendido, para poder luxarlo, lo han jalado, lo han traccionado, y está en prono, y tengo que hacer los movimientos inversos. Tengo que ponerlo en supinación y flexión. Entonces la cabeza del radio se ha subluxado, se ha salido de su sitio. Yo tengo que reducirlo. ¿Cómo hago eso? Mediante la maniobra de supinación, pongo la palma hacia arriba y flexiono el codo. Esa es la maniobra de reducción. Algunas veces que no reconocemos esta patología, le pedimos pues una radiografía. Y la radiografía no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque la cabeza del radio, a esta edad, ante los 6 años, no existe, es cartílago, no lo vemos en la radiografía. No se ha osificado, existe el cartílago, no existe la parte ósea. Entonces no lo vamos a ver así nunca. No vamos a poder ver la cabeza luxada, la inferimos clínicamente. Entonces cuando pedimos una radiografía, el radiólogo, cuando va a tomar la placa, las placas siempre la toman en supinación. Entonces el radiólogo lo pone en supinación y ahí le va a reducir la cabeza del radio. Y ya llega el niño con su radiografía, en que no vamos a ver nada porque la cabeza es radiolúcida, pero ya moviendo su mano, moviendo su codo, sin ningún dolor, ¿no? Entonces, la idea es no traccionarlo, porque si no vamos a subluxar la cabeza del radio. Una vez reducida, la cabeza del radio no necesita inmovilizarse con absolutamente nada, ni yeso, ni férula, ni aún cabestrillo. Y eso es lo difícil de poder hacer entender al entorno, a la familia, de que no necesita inmovilizarse. Pues si se salió la cabecita, no se salió del todo, se salió parcialmente, no se ha subluxado, y entonces cuando regresa ese ligamento anular lo va a sostener. No requieren de medios inmovilizadores adicionales, ni siquiera de analgésicos. Pero como el niño ha estado pues muy adolorido y muy limitado, es muy difícil entender, ¿no? De que no le requieren nada. Incluso llega con cabestrillo y no requiere cabestrillo, quiere que le reduzcan la cabeza del radio, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya dicen tome su panadol y ya su cabestrillo hasta mañana, pero tan solo para calmarlo a los padres que están muy aprensivos. Pero no requieren ni ningún medio de inmunización.
Bien, espero sus preguntas. Gracias, José Castro. Reitero mi pedido de disculpas. Espero me puedan disculpar por la tardanza tan grave que he tenido. El día de mañana sí